Les juro que nunca, jamás imaginé que alguna vez A, me leería un libro escrito por John Bolton, B, lo confesaría en público y C, le dedicaría un video a su contenido. Pero resulta que para quien le apasione la geopolítica y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, como yo, y apuesto que ustedes también, la tentación es grande. Si la política exterior estadounidense se basa en la estrategia de la zanahoria y el garrote, Bolton es más partidario de una versión ligeramente modificada, la del garrote y el garrote. Es probable que no haya pasado por la Casa Blanca nadie con más apego por buscar cambios de régimen en otros países que él. Y no es que pasó pocas veces por ahí, ¿eh? La última como consejero de Seguridad Nacional de Trump, aunque terminaron peleados. De hecho, el presidente estadounidense trató de prohibir la publicación del libro y denunció dos cosas. Una, que el ejemplar contiene puras mentiras y dos, que revela secretos de Estado. Como ambas cosas no pueden ser completamente ciertas a la vez sin violar las leyes de la lógica y a John Bolton le sobra fama de cínico, manipulador y traicionero, incluso entre sus partidarios, no queda más remedio que deducir que en el libro no solo hay mentiras ni solo verdades, sino un poco de cada una. La dificultad y la gracia está en deducir dónde. Por supuesto, algunas de las partes más jugosas del libro tratan sobre Venezuela. Según Bolton, desde el inicio Trump se mostró indeciso respecto a Juan Guaidó y sus posibilidades de éxito. Vaya, qué perspicaz, ¿cómo se daría cuenta? El presidente comparó al diputado venezolano con Beto O'Rourke, un político estadounidense del Partido Demócrata, por su aspecto físico aniñado, según las propias palabras de Trump, quien además tildó a Guaidó de débil. Y no es que las dudas de Trump respecto a Guaidó tardaran mucho en despertar. Al contrario, a las pocas horas de la autojuramentación, Trump le dijo a Bolton: "No me gusta dónde estamos". Entiéndase bien, a las pocas horas. Eso es lo que yo llamo un comienzo prometedor. Y vaya si le quedaban decepciones por delante, además. Un mes después apenas, el presidente confesó a Bolton que Guaidó no tiene lo que hay que tener. Frase que da lugar a múltiples interpretaciones sobre las cuales no vamos a elucubrar aquí, pero que muy elogiosa no parece. Seguramente con el ánimo perverso de avivar esas dudas, en una llamada con el presidente ruso para analizar la situación en Venezuela, Putin habría comparado a Guaidó con Hillary Clinton. ¡Ouch! ¡Qué golpe bajo para Trump! Estos rusos siempre recurriendo a la manipulación emocional. Trump, siempre según Bolton, se habría mostrado impresionado por lo bien parecidos y presentados que lucían los generales y alto mando militar venezolano, como si en su mente esperara una versión zarrapastrosa y decadente de los malos de una película de propaganda de los años 50. A pesar de sus más que lógicas dudas sobre la estrategia y sobre todo respecto a quienes la encabezaban por el lado venezolano, el presidente habría dicho que esperaba que Guaidó fuera extremadamente leal a la Casa Blanca y a nadie más, ya que de todas formas Venezuela ya era parte de Estados Unidos y que sería cool invadirla. Lo que resultaría ridículo y risible en boca de cualquier persona, pero que expresado por el presidente del país más poderoso del mundo, además de ridículo y risible, da escalofríos. En su libro, Bolton califica a la OEA como una de las organizaciones internacionales más moribundas que existen y explicó que si Washington le aplicó un desfibrilador en lugar de unos compasivos últimos sacramentos, fue con la esperanza de que sirviera de algo para ayudar a Guaidó. De modo que el principal organismo multiestatal que apoya al líder de la oposición venezolana es, según sus propios valedores, una especie de zombi tambaleante que deambula gimiendo por el cementerio de la geopolítica. Lo que explica muchas cosas, a decir verdad. Y hablando de organismos irrelevantes, Bolton también menciona que no es que hiciera falta convencer mucho al Grupo de Lima para que reconocieran a Guaidó. Un telefonazo desde la Casa Blanca y antes de que terminara de timbrar, ya estaban dispuestos a lo que hiciera falta. Así da gusto. Pero los comentarios más destacados del libro sobre la situación en Venezuela son relativos al intento de ingreso de supuesta ayuda humanitaria al país desde Colombia en febrero de 2019. Y en el fondo dicen bastante más de Bogotá que de Caracas. Bolton afirma que siempre tuvo dudas sobre la operación que Guaidó anunció eufóricamente que sí o sí sería exitosa.
Tampoco apoyó que el por entonces flamante autoproclamado saliera de Venezuela para acudir al concierto en Cúcuta, no tanto porque temiera que se tomara fotos con narcotraficantes y paramilitares colombianos en el camino, tal y como efectivamente ocurrió, sino porque dejaría una sensación de desazón y abandono entre sus partidarios en el país. Las dudas de Bolton lógicamente aumentaron después de que el fracaso de la operación para ingresar al país fuera descrito como una victoria para Guaidó entre quienes la organizaron, el gobierno colombiano entre ellos. Sin duda, ese optimismo y su lejanía a la realidad de los hechos lo pusieron a dudar de la estabilidad mental de sus aliados. Y la cosa se pone especialmente preocupante cuando es John Bolton quien duda de la salud mental de los demás y no al revés. El ex asesor también comenta el incidente sobre la famosa anotación de enviar 5.000 tropas a Colombia, afirmando que fue algo que le solicitó Trump y él solo apuntó para averiguar su viabilidad. Según Bolton, unas semanas después, el por entonces canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo le regaló un paquete de ese mismo tipo de libretas para que no se le acabaran. Tan humorista el canciller, bromeando sobre el envío de tropas extranjeras a su propio país para intervenir en una nación vecina y crear un potencial enfrentamiento armado regional con miles de muertos, compatriotas suyos entre ellos, para llorar de la risa. Por cierto, tal vez como premio a su fino sentido del humor respecto a asuntos militares, Iván Duque lo pasó al Ministerio de Defensa pocos meses después. Y para cerrar el capítulo Colombia, fiel a sí mismo, Bolton se lamentó de que cuando se diseñó la operación, ni Colombia ni el equipo de Guaidó tuvieron un plan B. Nota, en la mente de John Bolton, plan B suele significar plan bélico. En particular, deploró las pocas ganas y preparación de los militares colombianos para entrar en un conflicto convencional después de décadas de guerra interna. 50 años a plomo y justo vienen a cansarse ahora. ¡Qué mala suerte! Como era de esperar, Bolton subraya en su obra la importancia de aprovechar el impulso de las sanciones y presión contra Venezuela para, ya que están, aplicarlas también contra Cuba y Nicaragua en una especie de oferta de 3 por el precio de 1. Llame ya, que tampoco llegó a nada, vistos los resultados. Como símbolo del peso geopolítico que juegan algunas naciones en la agenda estadounidense, por ejemplo, Bolton menciona al presidente de Honduras una sola vez para comentar que se reunió con él y conversó sobre Venezuela. Y no crean que este ninguneo se debe al tamaño o peso económico de cada nación. A Brasil también solo lo incluye de pasadita para recordar cómo el ministro de Defensa brasilero le aseguró que el cambio de régimen en Venezuela era inminente, hace ya más de un año. La moraleja que extraigo de esta lectura es que mucho más allá de si las afirmaciones que contiene sean todas estrictamente ciertas o todas estrictamente falsas, lo auténticamente fundamental, independientemente de sus probables verdades, probables medias verdades y probables mentiras, es que este libro resume a la perfección las miserias de la política exterior estadounidense. Motivo más que suficiente para que algunos desearan que nunca hubiera visto la luz. Tal y como dije al inicio, nunca creí que sería capaz de leerme un libro de John Bolton. Y me equivoqué. En lo que no me equivoco, ni me equivocaré, es en que jamás seré capaz de recomendárselo a nadie. Por eso hice el esfuerzo de leerme sus fragmentos relativos a Latinoamérica para que ustedes puedan ahorrárselo. No me lo agradezcan, es mi trabajo. Con que compartan el video, lo comenten y se suscriban al canal, me doy por más que satisfecha.